513 años, en septiembre de 1810, aquí en la frontera de Tierra Adentro. Por ahí estamos viendo una lámina con el logotipo de Dragón Estéreo. Dragón Estéreo toma su nombre precisamente de los dragones de la reina, Así es. que era un destacamento de de soldados a caballo, donde fue capitán Ignacio Allende. Y si pasamos a la siguiente muy rápidamente, queremos nosotros hacer este programa para tratar de hablar un poquito más de la historia más cercana a la verdad y no tanto de la que ha estado mitificada. Es el Palacio de Gobierno donde estuvo prisionera Josefa Ortiz y donde sabemos aquella anécdota que con el tacón de su zapato le habla a su jinete, a su cochero, que era Ignacio Pérez, y le manda una carta a través del ojo de la cerradura y tal, etcétera. Pero en realidad la gente piensa que la conspiración principal estaba en este lugar, en Querétaro, y no. La conspiración principal fue precisamente en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende. Entonces, vamos a empezar con esta crónica, Laura. Por supuesto. Y entonces, en la siguiente lámina pueden ver ahí de fondo cómo lucía de alguna manera la fachada original de la parroquia de San Miguel, que era interesantísima, ¿no? Todavía hay algunas pues fotografías de las primeras, por cierto, también en México, en la República, y ve también cómo la parroquia original, San Rafael, tiene una espadaña, tiene estas ventanitas con los 3 huecos, ¿no? Y tenía su torre de campanario normal. Ya luego hicieron ahí la torre del reloj y le pusieron ya más diseño pseudogótico, como la misma fachada y tal. Pero así lucía. Tenemos antecedentes ya de que Allende estuvo en la primera conspiración y se llamaban Juntas Revolucionarias en Valladolid desde 1809. Y curiosamente, en el propio septiembre, pero de 1809 ocurría algo. Sí, desde el mes de septiembre de 1809, don Ignacio Allende Yunzaga estaba en constantes relaciones con don José María Michelena, quien era el que organizaba las juntas revolucionarias en Valladolid, hoy lo que se llama Morelia. Y sí, y fíjate que es capturada, se descubre esa conspiración, esa primera ya estaba muy fuerte, y también en Ciudad de México, trágicamente hay un virrey Iturrigaray que se da cuenta que está invadida España, que está el hermano de Napoleón Bonaparte, que está José Bonaparte, le decían Pepe Botellas porque era muy aficionado al vino. Y estaban en prisión, algo así como domiciliaria, el rey que había heredado el poder supuestamente de Carlos IV. Carlos IV es el que está en Ciudad de México en el Caballito. Y su hijo, Felipe VII, pues estaba, en teoría era el rey, pero estaba prisionero, bueno, prisionero real, ¿no? En una casa en Bayón, España, Bayona, que es frontera de Cataluña hacia el norte. Y entonces Iturrigaray se trata de levantar con otras personas del cabildo, pero hay un español Yuste, nefasto este hombre, comerciante y tal, ponen atención al ejército español, capturan al virrey, y bueno, van a morir al final de cuentas. Es el licenciado Primo Verdad, se me va el nombre del otro rebelde por aquí, ahorita lo traigo a la memoria, en fin. Y junto con eso está la conspiración de Michelena, que es descubierta, pero Calleja, porque le tenía mucho cariño a Allende, pues era más joven de sus allegados, y además era una familia muy notable en el propio San Miguel el Grande, que era súper comercial en aquella época San Miguel. Nada más vean su casa, doble balcón, claro, y tal. Y le perdona eso, dice, bueno, chamaco, tal, lo que sea, tal. Que bueno, ya ni estaba tan chamaco, pero le va a perdonar eso. Un año después, ya en julio, vamos a tener otras noticias, no nada más de Allende. En julio de 1810, Ignacio Allende Yunzaga y don Juan Aldama salieron de San Miguel el Grande a hacer una visita a sus aliados, principiando por el Marqués de Jaral en su hacienda, enseguida por Salvatierra, Celaya y Querétaro. Y te acuerdas aquel dicho, a lo mejor lo llegaste a escuchar en el ambiente de la charrería, que se decía que para toros los de Jaral y para caballos los de Berrio, ¿no? Que era Jaral de Berrio.
Y entonces, fíjate qué interesante, ya desde esos años, ¿a qué fueron allá? Pues fueron precisamente a empezar a negociar caballos, armas, tal. En San Felipe había talleres se llamaban maestranzas de hierro, asadones, lanzas, tal, etcétera. En Querétaro también los hubo y tal. Entonces ya estaban fraguando algo Ujú. estos dos capitanes de dragón, que eran Juan Aldama, nacido en San Miguel de Allende, e Ignacio Allende, nacido también en San Miguel En de San Miguel de Allende. Allende. Y ya vamos acercándonos más a la fecha del grito, que fue un domingo 16 de septiembre, y entonces vamos a tomar una semana antes, justo el domingo 9 de septiembre, empiezan ya a haber una serie de eh, manifestaciones, de movimiento en esta zona de frontera tierra adentro, en torno a San Miguel el Grande, que era el nombre antiguo de San Miguel de Allende. El 9 de septiembre se genera carta anónima en San Miguel el Grande. Da mucha luz sobre la anticipación de Allende en la independencia. Una carta anónima, fecha en San Miguel, el 9 de septiembre de 1810, puede dar mucha luz sobre todo esto y dice así: prometí estar a la mira de lo que ocurriere y dar aviso si fuere necesario. Los capitanes de este regimiento de dragones de la reina, don Ignacio Allende y don Juan Aldama, se les ha observado salir fuera de la villa, ya al pueblo de Dolores y también a Querétaro, y de estas resulta algunas personas hablan de ellos, en particular del primero. Esté hallándose acantonado en San Juan de los Llanos, cuando vino la noticia a la prisión de Fernando VII, puso en el cuarto de su prevención un letrero que decía: Independencia, cobardes criollos. Esto lo declara del mismo regimiento don Alejandro Santelices, parte de la carta. Así es. Y esta carta, pues es de hoy dirían un halcón, o sea, un vigía, quizá de parte habían 2 o 3 familias españolas aquí que seguramente ya estaban mandando mensajes al intendente Riaño, que era como el gobernador de Guanajuato. Él estaba en Guanajuato capital y posiblemente otras autoridades españolas. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, y entonces se señala ya desde antes de que ocurriera el grito, ya desde ese domingo, por lo menos antes, a través de esta carta, a Allende como el principal impulsor del inicio de la independencia. Esta carta, sin duda, verídica, pues cita a personas que hubieran podido desmentirla en caso de falsedad, y viene a comprobar que fue Allende el primero, único y verdadero promotor de la Revolución de Independencia, toda vez que ya el 9 de septiembre, es decir, 6 días antes del grito de Dolores, se sospechaba de él y de Aldama, mas no de Hidalgo. Así es, todas estas son crónicas que hemos rescatado de varios libros aquí en San Miguel de Allende, de varios cronistas. En breve les dejaremos la bibliografía. Y es interesante entonces observar otra visión de lo que tenemos como origen de la independencia, que había una conspiración en Querétaro que es descubierta y que por eso van a mandar el mensaje hacia Dolores. Hoy tienen los políticos en turno, pues pretexto para visitar Querétaro, claro, ¿no? Pero en realidad la fragua de estas conspiraciones fue en San Miguel el Grande, ¿no? Por otro lado, vamos a tener que en Querétaro sí hay familias españolas, criollas otras, que son los que van a denunciar esa junta de conspiración en Querétaro, que era como un capítulo de la gran junta que estaba en San Miguel el Grande. Y nos narra la crónica. Don Mariano Galván, secretario de la Junta Conspiradora de Querétaro, hizo denuncia de la conspiración a don Joaquín Quintana, administrador de correos de esa plaza con el cual trabajaba, diciéndole que Allende y Aldama asistían a las juntas y eran sus jefes, y en las mismas se trataba de los medios con que iba a ser revolución, que era el principio de la seducción del pueblo, y a la aprehensión de todos los europeos, quitándole la vida a los que se opusieran resistencia. Así es que este Mariano Galván va a ser el primero que va a alertar ya en Querétaro, y ocurre esto una semana antes justo de que se dé el grito. Y al día siguiente va a haber se supone que eran de esa junta secreta
y leales a la causa, y fue de los primeros que denunciaron. Y había otro capitán allá parece ser que era incluso de los dragones, pero más residía en Querétaro, que se llamó Luis Arias. Y tenemos otras noticias, Laura. El capitán Luis Arias, implicado en la conspiración de Querétaro, denuncia a los conspiradores de Querétaro, San Miguel el Grande y Dolores, que fueron iniciados por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. De momento, no le hacen caso por las reiteradas denuncias que sobre el particular se dan. Resultaban normales y sin importancia. Así es. Sin embargo, va a ocurrir que a partir de estas denuncias, la primera a la que se le da al administrador de correos y esta segunda de Arias, ya empiezan a poner más en alerta a la milicia española, y a partir de esto van y hacen inspecciones, entre otras a los de los hermanos González, Emeterio González, y se me va el nombre del otro hermano, y bueno, les descubren ahí lanzas, les descubren asadones, que sí son implementos para uso agrícola y tal, hoces, etcétera. Sin embargo, decían, bueno, ¿por qué tantas que están preparando, etcétera, ¿no? Y es a partir de esto que en Querétaro se da entonces el grito de alerta. Parece ser que fue entre el 10 y el 12, ¿no? Y es en esas fechas donde Josefa va a estar ya bajo llave. Curiosamente, fíjate, a su esposo no le pasa nada, ¿no? Entonces, ya teníamos a varios que habían sido aparentemente de estas juntas de conspiración, y fueron los mismos que delataron a los hermanos González y a algunos de los miembros de esta junta en Querétaro. Y mientras tanto, como ya les decíamos, empiezan estos movimientos, y el que sí era la autoridad, más que en Querétaro, era el intendente Juan Riaño, en Guanajuato. Esa sí era mayor autoridad que la de Querétaro. Sí se había denunciado ya en Querétaro, pero el 13 de septiembre, un día como hoy precisamente, que por cierto cayó en el año de 1810, ya en jueves, ocurre algo significativo. Juan Garrido hace una denuncia de conjura de Querétaro. En Guanajuato, Francisco Bustamante denuncia ante el intendente Juan Antonio Riaño la conjura que implica a Miguel Hidalgo, a Ignacio Allende y a Juan Aldama. Riaño comentó proféticamente: malo, sí, Hidalgo está en esto, Nueva España es independiente. Así es, ya desde entonces andaban por ahí esos presagios, ¿no? Entonces Juan Garrido va a hacer esta denuncia en Querétaro, y ese mismo día inmediatamente Francisco Bustamante va a hacer la denuncia ante el intendente Riaño en Guanajuato. Y el 14 de septiembre... El 14 de septiembre, doña Josefa Ortiz de Domínguez le avisa a Ignacio Pérez que la conjura ha sido descubierta y le pide que se vaya a San Miguel el Grande para advertir a Ignacio Allende. Esto ya ocurre el viernes, ¿eh? Recuerden que el domingo 16 fue el grito. Y entonces Riaño pues ordena la aprehensión de Allende y de Aldama. El intendente Juan Antonio Riaño ordena la aprehensión de Ignacio Allende y Juan Aldama en San Miguel, y la de Miguel Hidalgo y José María Basolo en Dolores. Basolo, a su vez casado con Manuela Taboada, pues era un hombre fuertísimo en las haciendas en Dolores, y en ese sentido es que van ya precipitándose las autoridades sobre estos líderes, que además de ser líderes militares, eran realmente líderes económicos también en la zona. Ahí disculpando lo del H, lo de aprehensión, más que aprenderlos así de moralmente, eran aprendidos físicamente, ¿no? Pasamos a la siguiente ficha, y entonces tenemos algo, va a ser interesante en ese viernes 13 de septiembre. Hay 3 cartas que escribe Josefa hasta donde van las investigaciones actuales. Una de ellas es la que va a recibir Ignacio Allende, pero fue vía las manos de Juan Aldama. ¿Por dónde va a salir Ignacio Pérez, el mensajero, el cochero de la corregidora Josefa Ortiz? Pues sale de Querétaro, toma hacia Jurica, de Jurica a Montpaní, de Montpaní va a cruzar hacia La Palma, que ya hoy es municipio de San Miguel de Allende, y de ahí va a parar en Jalpa,
que había una casa de obispado, por cierto, ahí. Todo esto parte del Camino Real de Tierra Adentro, original. Y ya de Jalpa, pues va a llegar a lo que es Sosnávar hoy en día. En Cañajo se le daba la vuelta a lo que era los Picachos, y de ahí ya el camino iba directamente a Alcocer, de Alcocer Valle del Maíz, y Valle del Maíz llegaba. Sin embargo, dicen otras fuentes que Aldama o estaba patrullando ya por ahí este camino que venía de Querétaro, o por el otro lado estaba atendiendo algunos asuntos, y se encuentra en la madrugada a Ignacio Pérez, por cierto, ya medio empulcado, dicen algunos, en Lagunilla, que hacen unos pulques muy sabrosos. Esto es entre Sosnávar y Jalpa, ¿no? Y es ahí donde entonces ya va a tomar la carta Aldama y se va a seguir de frente hasta Dolores. Ya sabía Aldama que Ignacio Allende estaba en Dolores con el cura, pero fíjate qué interesante, va a tomar entonces otro camino. Y va a tomar este camino de donde está Corralejo, estaba la hacienda de San Julián, de San Julián Landeta, y de Landeta Puerto de Sosa, Jesús María, y ya de ahí hacia la R y Dolores. ¿Por qué comentamos todo esto? Porque son caminos que es interesante recorrerlos de nuevo, ¿no? Algunos a lo mejor los han hecho ya a caballo, los han hecho en bicicleta de montaña y tal, pero son caminos súper interesantes. Súper importantes, esos caminos son parte de nuestra historia, ¿no? Y le da sentido hoy a lo que tenemos. Claro, le da sentido a nuestra historia, le da sentido a esa identidad que tenemos, y el caminar por esos caminos todavía que tienen esa historia, que es por donde se fragó todo esto, ¿no? Así es, y llenos de monumentos, presas virreinales, haciendas, etcétera. Todavía las canaletas que hemos visto, ¿verdad? Las canaletas que están ahí. Exactamente. Hay agua todavía. De hecho, muy poquito. Sí, no, pero es donde más agua. De hecho, en Sosnávar hay una noria que la gente sigue usando para proveerse de agua. Ya es un secreto a voces que ya hay falta de agua, Claro. No solamente en el municipio, en todo el acuífero de la Independencia, en toda esta frontera tierra adentro. Y esa noria, Sosnávar, todavía tiene su empedrado, se llaman norias de sangre, porque la mula usaba el empedrado para traccionar. Ajá. Y entonces los cubos de agua son cubos pues de 100 litros, o sea, eran cosas ya fuertes. Posiblemente incluso ahí paró Aldama con Ignacio Pérez en este mensaje que llevaban allí. Por supuesto, claro. ¿Cuántos carruajes pasaron por ahí? ¿Cuánta historia? Todo lo que es parte de nosotros, ¿no? Todos los cargamentos que traían, en cuanto también, digo, las armas, el oro, el carbón, plata, ¿no? Así es. Y bueno, nos dice la crónica entonces que en ese día 14 va a llegar entonces ya Aldama con Allende. Ignacio Allende conferenció con Juan Aldama y demás oficiales del regimiento partidarios, quienes le informaron que acababan de recibir noticias que el día 13 Juan Garrido había delatado la conspiración y que había enviado al subdelegado en San Miguel orden de aprehensión en contra de don Juan Aldama, por lo cual acordaron que este último permaneciera en San Miguel y que Allende saliera a interceptar la orden de aprehensión que venía de Guanajuato, logrando su objetivo en las afueras de la villa, y a toda prisa siguió a Dolores. Estos son capítulos que a veces no se conocen, ¿no? Pero entonces no fue que nada más estaban ahí tomando el té y el cafecito, ¿no? En Dolores, sino ese mismo día están el 14 tratando de interceptar esta carta que venía con esta orden de aprehensión hacia ellos, ¿no? Y regresa Dolores, y entonces en la noche del 14 de septiembre... En la noche llega el general don Ignacio Allende y Únzaga sigilosamente a Dolores, precedentes de San Miguel del Grande. Había salido a caballo de San Miguel el Grande para informar al cura don Miguel Hidalgo que Juan o Ignacio Garrido habían denunciado la conspiración. Permanecieron juntos al siguiente día sin tomar ninguna decisión. Y ya nos estamos acercando entonces ahora al sábado. Van transcurriendo los días, ya están allá en Dolores, y el 15 de septiembre entonces se supone que es cuando llega. La historia oficial nos menciona que llegó Ignacio Pérez, pero ya sabemos hoy en día que en realidad fue ya acompañado con Juan Aldama, ya tenían todas estas
lectura de las cartas, ya se habían también ellos enterado, decimos por eso que hay 3 cartas, ya se habían enterado de que estaban las órdenes de aprehensión en contra de ellos, y a partir de esto vamos a tener que entonces el 15 ya están ahí prácticamente todos en Dolores, y nada más para ir matizando un poquito tantas láminas escritas, quisiéramos pasarles algunas imágenes de rutas que son poco conocidas. Creo que todavía las hace la cabalgata de la Independencia, que empezó a organizar gente de Querétaro, recuerdo a Mariano Alcocer, entre otros, pues bueno, los familia Alcocer, pues, charros también muy conocidos allá en Querétaro, y mucha gente de la zona de Querétaro empezaron a hacer la cabalgata desde Dolores hacia San Miguel, en sentido opuesto. Pero no sé si las... Creo Sí, que todavía, por supuesto. las siguen haciendo y llegan por Jurica, precisamente. Lo que están viendo ahí en las imágenes, esta es la capilla de Jurica, precisamente. Y esta capilla, curiosamente, no es la de la hacienda. Esta capilla es de una capilla de indios, porque la capilla que está en la hacienda de Jurica, que es hotel, hoy en día, visiten las 2 partes. Es una capilla que, bueno, ya perdió mucho de su encanto, pero donde se siguen haciendo estas tradiciones es en la capilla que era de indios, de la comunidad de Jurica, que estaba a un lado de la hacienda. Y estas imágenes son de ese lugar. Sí, recuerdo también en la cabalgata al doctor, bueno, nacido en San Miguel, super sanmiguelense, Christopher McKee, ¿no? Saludos. Sí, Suárez, que es una amiga, es un personajazo de aquí de San Miguel. Por cierto, campeón panamericano de nado de pecho, entre otras cosas. También a Juan Pascuali, es de los asidos de San Miguel, esas cabalgatas. Y bueno, muchos otros, ¿no? En fin, y tenemos otra imagen por ahí, que es la parte de afuera de la capilla de indios de Jurica, y vean cómo a la capilla original pues ya le pusieron un templo nuevo. Visítenlas, no les cuento más, está interesante el templo, pero de alguna manera se fue haciendo costumbre derruir parte de las capillas. Tenemos otra imagen, se ve el Xúchitl, ¿no? Que también es parte de la tradición que viene de Guanajuato a Querétaro. Y que la vamos a estar viendo en estos días. Ya vienen las fiestas de San Miguel. En la próxima emisión estaremos hablando del sincretismo en torno a las fiestas de San Miguel. Y la foto que tenemos a continuación son las ruinas de lo que queda del obispado de Jalpa. En la época de Díez de Sollano y Dávalos se hicieron casas de obispado donde en algunas diligencias que tenía José María Díez de Sollano y Dávalos y otros colegas de él, otros obispos, la idea es que se quedaran en estas casas. Esto es interesante porque ve al fondo, esta es una capilla, estas son las ruinas de una capilla, y ve cómo al fondo se ven estos arcos ojivales góticos. Sí. Ya se había hecho la parroquia en San Miguel. Y esta casa de obispado, por eso algunos tienen la hipótesis que es precisamente de esa época de la construcción de la parroquia. Incluso en algún muro se alcanzan a ver los tabiques. Los tabiques, sí. Y el tabique no se usó en la época colonial, en la época virreinal. Estos ya fueron de Juárez para acá. Y se usaron mucho en la época de Porfirio Díaz. En fin, son ruinas interesantes. Esto está en Jalpa, San Miguel de Allende. Y entonces ya están en esa madrugada, en esta tarde, noche del 15 de septiembre. ¿Y qué va a ocurrir, Laura? Ignacio Allende comentó que no había tiempo para informarles a las juntas conspiradoras de Querétaro y Guanajuato de los sucesos, por lo cual era conveniente llamar en el acto a los conjurados de Dolores, que él antes perezco que rendirse, agregando las siguientes palabras. Pues bien, señor cura, echémosles lazo, seguros de que ningún poder humano podrá ya quitárselos. Entonces Hidalgo exclamó decidido, caballeros, lo he pensado bien, y veo que en efecto no nos queda otro recurso que ir a recoger gachupines. Son parte de las tradiciones orales que van quedando, son crónicas que hemos tenido más de cronistas de San Miguel, de Querétaro,
que de datos históricos. De cualquier forma, lo estamos planteando aquí a manera de hipótesis, ¿no? Porque algunos dicen que realmente pues todo el motor de la conspiración no es que la última palabra la tuviera el cura Hidalgo, Así es. sino prácticamente la tenían, en este caso, los dragones, y encabezados por Juan Aldama y desde luego Ignacio Allende. ¿Qué otros dragones estaban allá en Dolores? Estaba Francisco Javier Lanzagorta, estaba Mariano Abasolo, que aunque no era dragón de la reina, pues era patrocinador a través de él, y que tenía el rancho donde hoy es la comunidad de Río Laja, ahí en Dolores. Prácticamente ya está conurbado con Dolores, al noreste de Dolores. Y también doña Manuela Taboada, que era la esposa de Mariano Abasolo, pues con mucho poder todavía económico, tenía propiedades entre Neutra y Comonfort, y desde luego en Dolores, ¿no? En fin, estaban ellos, ya estaba Jiménez también. Jiménez y curiosamente Francisco Javier Lanzagorta eran de San Luis Potosí. Sin embargo, Lanzagorta, por ejemplo, a lo mejor no mucha gente lo sabe, Lanzagorta era el dueño de la hacienda de La Quemada, entre San Felipe Torres Mochas y Dolores. Y tenía una casa en San Miguel, porque tenía otras haciendas también en la zona. Lanzagorta, su casa es la que está en la esquina de Correo con Plaza Principal, enfrente de donde estuvo el Mercado de las Flores, enfrente enfrente del costado de San Rafael, la Casa Quemada. Tuvo un incendio ya después, y por eso se le llamaba la Casa Quemada, que hoy es de las hermanas González, hermanas y hermano González, ¿no? En fin, estaba también, además de Lanzagorta, el administrador, el hijo del administrador, bueno, también administrador, de la Hacienda de la R. La Hacienda de la R fue la más grande en Dolores, y esta le dio prácticamente el terreno, cuando pertenecía a la Hacienda, a los marqueses de Castilla, y le da los terrenos a las comunidades indígenas para fundar la congregación de indios de Nuestra Señora de los Dolores. O sea, el pueblo de Dolores le debe esos territorios a la ex hacienda de la R. Y el administrador, ¿sabes quién era? Luis Malo. Luis Malo, hijo de Miguel Malo, que vivían en lo que hoy es Casa Carmina, Posada Carmina. Posada Carmina, el Hotel Posada Carmina. El Hotel Posada Carmina, fundado por pues la señora Carmina. Doña Carmina, ¿no? Así es. Y don Onofre. En fin, historias que nos van acercando y vinculando ya más a quienes estaban además, porque salen siempre en la foto, ¿no? Hasta en las novelas históricas, Televisa y TV Azteca, pues nos ponen nada más a Allende, Claro. a Hidalgo, a ver si le va bien al Aldama y punto, ¿no? No, había muchos otros criollos con dinero. A ver, las revoluciones no se han podido hacer si no hay dinero, ¿no? Pero bueno, por eso pusimos esta imagen de la parroquia, ¿no? ¿Y qué ocurre el 16 de septiembre? Si pasamos a la siguiente imagen, tenemos por ahí producción, la parroquia, y el 16 de septiembre va entonces ya a nacer. Casi eran las 5 de la mañana cuando el señor cura Miguel Hidalgo y Costilla se dirigió a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, diciéndole al pueblo que la hora de su libertad había llegado con este grito de independencia. Cerca de 600 hombres partieron con el cura para iniciar la lucha armada. Don Juan Aldama sale apresuradamente de San Miguel el Grande hacia Dolores, habiendo llegado a esta población a las 2 de la mañana en compañía de Ignacio Allende. Se entrevistaron con don Miguel Hidalgo y Costilla en su casa habitación para informarle de todo lo que pasaba sorpresivamente. Así, y pasamos a la siguiente imagen. Tenemos, cuando vayan a Dolores, y están ahorita precisamente por las fiestas patrias poniendo en su itinerario visitar Dolores, visiten el interior de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, que es una joya del barroco mexicano. Todavía conserva uno de sus 3 altares principales
Otro, el de San José, que está enfrente de este que están viendo en la imagen, ya fue posterior y se hizo en una sola talla en madera, que es magnífico también, pero no es barroco de la época original. En cambio, este que están viendo ahí es de muebles ensamblados, que es así como se hacían estos altares barrocos. Tiene una profundidad este altar de casi 4 metros. O sea, aquí lo vemos todo planón, pero es realmente una joya del arte barroco. Tenemos allá al arcángel, no me acuerdo bien quién sea, no lo tengo bien ahorita aquí en la imagen. Generalmente el arcángel Miguel sale en armadura, con su espada y tal, Rafael con su palma, Gabriel con otro tipo como de palma, pero más de mensajero y tal. Bueno, está dedicado a la Virgen de Guadalupe, es una joya del barroco. La pintura de los muros está todavía al barroco. La talla en la cantera es extraordinaria. El piso de madera es una verdadera maravilla. Es una joya, sí. La iglesia en sí, todo es maravillosa. La fachada en cantera afuera, en fin. Lo que ya no es original fueron las torres de campanario, fueron posteriores, se hicieron muy, muy altas. No desentona, pero sí son épocas diferentes. En fin, vale la pena visitar este monumento que nos heredó el arte virreinal en Dolores. ¿Y qué va pasando estas primeras horas? Eran las 11 de la mañana cuando salieron de Dolores. El cura Hidalgo, acompañado de Ignacio Allende y Juan Aldama, como principales jefes del pequeño ejército insurgente, consistente de una campaña del regimiento de la Reina y 700 hombres, entre de a pie y montados, se detuvieron en la hacienda de la R, donde fueron recibidos magníficamente por su propietario, don Luis Malo. Después de haber cooperado con instrumentos de labranza, el citado señor Malo, el sacerdote caudillo Miguel Hidalgo, pronunció las siguientes palabras antes de abandonar el recinto. Adelante, señores, vamos. Ya se ha puesto el cascabel el gato. Falta ver quiénes son los que sobramos. Así es. Y por cierto, si están por la hacienda de la R, que está a solamente 8 kilómetros al sur de Dolores Hidalgo, se puede llegar por carretera en carro muy, muy fácil. Desgraciadamente está en una situación ruinosa, pero pueden ver muy preservada, porque la ha preservado la comunidad, la original parroquia de esa zona, que estaba dedicada a la Virgen de la Asunción, si no mal recuerdo. Y todavía se ven unos contrafuertes enormes, una iglesia muy muy antigua, de cercanos a los 400 años, y en una de las esquinas, en la esquina sureste del casco de la hacienda, se pueden ver todavía estas palabras inscritas ahí en los azulejos. Adelante, señores, vámonos. Ya se puso el cascabel al gato, falta ver quiénes son los que sobran. Palabras que se le atribuyen a Hidalgo. También aquí en esta ex hacienda hay un mezquite donde la tradición nos dice que ahí estuvo Hidalgo. Ya sabía que estaba excomulgado, ya no se le daba a dar misas, ¿no? Y estaban esperando que estaba Luis Malo con otros, acercando más gente del Llanito, de otras zonas, de La Ventilla, comunidades que están por ahí por la zona de San Francisco de la R, en fin, se van acercando a la hacienda porque de ahí iban a tomar precisamente hacia Totonilco, donde se dice que va Hidalgo a tomar el estandarte, aunque hay otras versiones que dicen que más bien fueron gente precisamente de los campesinos que entran al templo. Hidalgo no hay noticias de que haya entrado, porque ya sabía que estaba excomulgado. Más bien se sabe, o la tradición dice, que estaba echando mezcales ahí en la esquina de Camino Real a Querétaro y la calle del Hospital, que está por ahí cerca, y en el atrio es cuando ve que alguien está ya con el estandarte de la Guadalupana, que lo habían sacado del interior de Atotonilco, y él empieza entonces a enarbolar el estandarte conforme se va agregando gente. Dicen algunos que salieron de Atotonilco, unos dicen que 2,000, 2,500, otros dicen que cerca de 4,000, ¿no? Y en la imagen, fíjate, estamos viendo la parte sur poniente, se ve todavía este contrafuerte cilíndrico de la ex hacienda de la R, y ese camino de terracería es parte del camino real original de La Plata.
Entonces recorrer el camino real de tierra adentro, entre Dolores y San Miguel, de hecho entre Dolores, San Miguel, Comonfort, Celaya, es recorrer todavía parte de ese camino real. Parte de la historia. Histórico, ¿no? En fin, se inicia el movimiento libertario. Vamos a dar lectura a estas crónicas y vamos haciendo comentarios. Serían las 5 de la mañana cuando el señor cura, don Miguel Hidalgo y Costilla, parado en el umbral de la puerta central del templo, habló frente a la multitud, explicándole los propósitos fundamentales para obtener la independencia, nuestra emancipación política. Se había iniciado tan trascendental movimiento libertario. Y si pasamos a la siguiente lámina, ahí estamos viendo el mezquite histórico. Hay una placa, varias placas de hecho, donde se conmemoran esos momentos de mucha tradición, donde se dice que en ese mezquite descansó Hidalgo, ¿no? Fíjate, este mezquite se le calculamos algunos, hasta 400 años de antigüedad. O sea, ya era un señor mezquite cuando a su sombra estuvo ahí Hidalgo. Van a llegar a Totonilco, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y en Atotonilco, como les decíamos, unos dicen que alrededor de 4,000 van a juntarse ahí, y ahí ya van a estar los dragones de la reina. Ya va a estar Abasolo, que no era dragón, les comentaba, pero estaba junto con ellos. Aldama ya está, Lanzagorta, está Allende, están Malos, Luis Malo, va desde la R, la deja y sigue ya al ejército. Y Allende empieza a tener ya noticias de que, si pasamos a la siguiente lámina, tenemos otra imagen del estado de la casco de la hacienda, como está hoy en día. Y salen ya de Atotonilco hacia San Miguel y van a llegar al atardecer. Pasamos a la siguiente lámina y tenemos ahí el magnífico templo de las monjas, ¿no? Así es. Porque la calle principal, o donde está la fachada principal del templo de las monjas y su claustro, que hoy es Bellas Artes, pues se le conoce ni más ni menos, como se le conocía como la calle de los locutorios. Es a donde podían algunas muy allegadas platicar con algunas de las monjas, digamos, con más privilegios, y se hacían los locutorios, precisamente, que es a la entrada. En fin, por ahí van a llegar los insurgentes. Unos dicen que fueron 5,000, otros mencionan que fueron cerca de 10,000, ¿no? Y podemos leer en parte de la crónica. Al mando de Hidalgo y Allende, llegan a San Miguel el Grande por mandato del primero, Ignacio Aldama. Preside el primer ayuntamiento de México independiente. Por su parte, Ignacio Allende ordena encarcelar en el Colegio de San Francisco de Sales a los españoles que estaban presos en Dolores y en San Miguel. Ya habían liberado a los reos en Dolores. Imagínate el grupo de militares que llevaba, ¿no? Y habían ya hecho prisioneros algunos españoles desde Dolores. Los van pasando otras haciendas. Pasaron, obviamente, a un lado de la hacienda de la Petaca, en fin. Y van a llegar a San Miguel ya con prisioneros. Hay una intentona de algunos españoles en San Miguel de rebelarse. Entra Allende a caballo al salón de cabildos de la casa consistorial, hoy Palacio Municipal, y los toma ahí, entre otros a Gelati, ¿no? Y junto con ellos y los que ya venían de Dolores, es que van a estar en prisión en el Colegio San Francisco de Sales. ¿Dónde está el Colegio San Francisco de Sales, Laura, para los que están en San Miguel? Ahí en la Plaza Cívica. En la Plaza Cívica, sí. ¿No? Fue... Nosotros le decíamos el caballo. Así ¿no? es. O sea, porque ahí se puso un monumento de Allende, exacto, precisamente ecuestre, y está a un lado de la Iglesia de la Salud. Así es lo que le llamamos el oratorio. Y el oratorio, para los que estén en San Miguel, dense una vuelta ahí, conocen otro lugar también histórico de todo esto, ¿no? Y junto con estos insurgentes, al siguiente día, entonces se nombra ya el primer Junta de Gobierno independiente. Todavía no se llamó independiente, sino Junta de Gobierno autónoma del gobierno de España, porque les digo que los franceses lo tenían tomado. Y en ese sentido,
pues va a ser el hermano del capitán Juan Aldama. Su nombre fue Ignacio Aldama, quien va a presidir esta primera junta de gobierno. Por eso se menciona mucho que en San Miguel se instauró el primer municipio libre, ya palabras de hoy, ¿no? Claro. Pero sí se hace una primera junta. ¿Y sabes también por qué se hace? Porque va a haber muchas noticias de saqueos en el propio San Miguel, que entre otros los cadetes de la reina se van a encargar de poner quietos a todos Pues ellos. orden, ¿no? Vamos a leer esta última frase de las crónicas. El licenciado don Ignacio Aldama Rivadeneira, como presidente, los señores Felipe González, Miguel Vallejo, Domingo de Unzaga, presbítero Castiblanque, Vicente Humarán y Benito Torres, el señor Aldama se encargó de los mandatos políticos y militar. Don Antonio Agatón del Artiento, como administrador de la aduana y del ramo de tabacos. Don Francisco Revelo, jefe de correos. Todos los herreros sanmiguelenses se ocuparon de construir lanzas. Y ese fue el origen de ese primer cabildo. Hay una colonia, la colonia Allende, ¿no? Donde está el colegio donde estudiaste tú. Fray Pedro. Fray Pedro, donde están nombres de algunos de ellos. Y se refiere a los nombres de este primer cabildo sanmiguelense. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ahí estamos viendo la imagen de Ignacio Allende que está en su casa. Cuando lleguen a San Miguel de Allende, visiten el Museo Casa de Allende. El segundo piso recrea con muebles de aquella época. Recuerden que fue saqueada la casa, pero son de aquella época los muebles. La museografía lo hizo la doctora Guadalupe Jiménez Codiñac. Y ella también refería que quizá era la imagen más fiel a cómo fue Allende, hijo de vascos, etcétera. Y por eso nos parece interesante. Les vamos a ir narrando ya muy rápidamente qué continuó los siguientes días. El 18 de septiembre se mencionan tumultos en San Miguel el Grande y por eso quizá también, motivados un poco también por los dragones de la reina, salen mejor ya de San Miguel. Van a llegar el 19 a Chamacuero, hoy como Monfort. Ahí va a donar Manuela Taboada 40,000 pesos de aquella época para el movimiento insurgente, y curiosamente a Manuela Taboada no se le menciona gran cosa como de las heroínas, posiblemente porque intercedió o fue a ver a Calleja para que le perdonara la vida a su esposo, a Mariano Abasola. Lo consigue con billetes seguramente, y sin embargo es enviado a España, y Mariano Abasolo va a morir en prisión en España, pero con su fiel esposa allá en España, curiosamente. Son historias que a veces están como al margen de los notables y que son interesantes. Vamos a ocupar estos últimos minutos en darles algunos rasgos biográficos de Ignacio Allende, y entonces si pasamos a la monografía, por favor, producción, y les vamos a entregar por ahí también vía Facebook parte de esta monografía para que la tengan por ahí. Vamos muy rápidamente. 1769 es el año en que nace Ignacio Allende, y tenemos la siguiente mención, Laura. Nació el 21 de enero de 1769 en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende. Sus padres fueron María Ana de Únzaga, el español Domingo Narciso de Allende, bautizado como Ignacio José de Jesús María, Pedro Regalado de Allende y Únzaga. Crianza. En el seno de una rica familia dedicada al comercio, la agricultura y la ganadería. Notables sanmiguelenses le han nombrado el primer soldado de la nación, iniciador de la independencia de México o el héroe olvidado. Así es, obviamente con cronistas de aquí de San Miguel, ¿no? Fue alumno del Colegio San Francisco de Sales, y esto es interesante, por ahí de los años de 1780 se menciona que tenía algunas cicatrices, le encantaban los jaripeos, por eso dicen que se rompió la nariz. Si pasamos a la siguiente, en 1795 es cuando ingresa él a la milicia novohispana, que eran los regimientos de los dragones. Tenía más o menos 26 años, y ya vámonos más cercano. ¿Qué ocurre en 1808? En enero de 1808, a sus 39 años, cuando su destacamento se encontraba cerca de Jalpa, Veracruz,
de Jalapa, Veracruz, episodio conocido como el Cantón de Jalapa, para efectuar maniobras y simulacros militares al mando del general Félix María Calleja de la Reina. Ante el virrey Iturrigaray dejó pintado el muro de su habitación: Independencia, cobardes criollos. Donde ya se notan ¿se acuerdan que esto era de una carta anónima que habíamos leído anteriormente? Entonces ahí ya va revelando sus intenciones. Un año antes de la independencia, como ya les habíamos mencionado, junto con Juan Aldama, empieza a participar en la conspiración de Valladolid junto con Michelena, y también en ese 1809 pues es descubierta esta conspiración. Ya les narramos que en 1810, si pasamos a la siguiente, ocurren todos estos episodios, ¿no? De donde va surgiendo precisamente el movimiento de independencia. Y tenemos aquí, no me vayan a confundir por favor con el que hizo célebre la frase, pero tenemos otros datos adicionales, ¿ok? Y leemos lo siguiente. 1810. En la hacienda de la R, a media mañana del domingo 16 de septiembre de 1810, en ese momento, con menos de 1 millar de insurgentes, se designó al primer Estado Mayor del Ejército Insurgente sin que estuvieran presentes todos los líderes de este primer movimiento armado independentista. Por ejemplo, Ignacio Allende estaba congregando tropas, algunas provenientes desde San Felipe y otras en torno a las haciendas de La Petaca, La Grulla, Atotonilco, Jesús María, etc. En este momento se nombró a Miguel Hidalgo como capitán general y a Ignacio Allende como teniente general. Y bueno, ya hemos mencionado todo lo que va ocurriendo en 1810, ¿no? Vamos a mencionar solamente, si pasamos a la siguiente lámina, algunas de las situaciones que ocurrieron después de su tránsito por, ya decíamos, Dolores, La R, Atotonilco, San Miguel el Grande, Chamacuero, Celaya. Llegaron también a Salamanca, Irapuato, ¿no? Y va a ser precisamente de Irapuato donde van a ir el día 28 de septiembre de 1810 hacia la Alhóndiga de Granaditas. Y ahí podemos leer lo siguiente. En la toma de la Alhóndiga de Granaditas, posterior rendición de la autora Real de Minas de la Santa Fe de Guanajuato, Allende impidió mayores tropelías y masacres de una tropa insurgente, estimada entre 30,000 y 35,000 insurgentes, contra menos de 1 millar de españoles y criollos. Allende planificó la batalla de las Cruces el 30 de octubre de 1810, la cual fue ganada por los cerca de 80,000 efectivos insurgentes contra los 2,000 de las fuerzas realistas. Para esta victoria pírrica, Félix María Calleja y Manuel de Flón se aproximaban ya a la Ciudad de México, por lo que Hidalgo, a diferencia de Allende, decidió no tomar la Ciudad de México. Se cuenta que llegaron hasta Coajimalpa, o sea, ya estaban prácticamente en la Ciudad de México. La batalla del Cerro de las Tres Cruces es ahí por la Marquesa, para los que conozcan la zona. Y una de las hipótesis en todo esto es que posiblemente nos hubieran ahorrado 11 años de guerra civil, ¿no? Pero al final del día, pues ocurre todo esto. Y curiosamente, de ahí se van a retirar a Aculco, y va a ser ya en Aculco su primera derrota del ejército insurgente. Después se va a dividir el ejército. Hidalgo marcha hacia Valladolid. Allende trata de hacerse fuerte de nuevo en Guanajuato, pierde la batalla contra Calleja en Guanajuato, ¿no? Y va a llegar el año de 1811, donde van a estar en Guadalajara, y va a haber una serie de situaciones. Ya había habido una masacre que de una u otra forma está confesada por el propio Hidalgo en su juicio en Chihuahua, donde dice que se deja llevar por el frenesí de la guerra, y hay una matanza de españoles a las que les había dado salvoconductos Hidalgo en Valladolid. Y luego va a ocurrir algo similar en Guadalajara, por lo que ya es el 15 de enero, que es otro día trascendente,
cuando va a ser la última batalla de este primer ejército insurgente. Y vamos a robarnos unos minutitos con el favor de nuestra producción para terminar la crónica. En 1811. En 1811, a pesar de sus diferencias ya muy profundas con Hidalgo, Allende ve una última oportunidad para lograr una reunificación del ejército insurgente en Guadalajara. Ante las masacres que Hidalgo había realizado en Guadalajara y anteriormente en Valladolid, Allende, su hijo Indalecio y el sacerdote Francisco Severo Maldonado tienen en mente envenenar a Hidalgo a fin de terminar con las masacres. Sin embargo, desistieron de esa idea y prepararon la batalla del Puente de Calderón el 15 de enero. Allende tomó el mando del ejército con Aldama y Abasolo Jiménez, el Amo Torres, entre otros. Por circunstancias complejas y de la fortuna, una batalla que estuvieran a punto de ganar, la pierden y marcan el final de este ejército insurgente. Así es, cuenta las crónicas que estaba un polvorín en carretas y que algunos, quizá anticipando ya la victoria que prácticamente tenía el ejército, fumando cerca del polvorín, queman ahí parte de la hojarasca y entonces va a incendiarse parte del polvorín primeramente y luego una gran explosión donde destruye además todo el parque. Esto dice en la crónica que va a hacer que se desentienda el ejército y es cuando va a entrar por el centro prácticamente de la línea las huestes de Calleja y caen derrotados a un lado del puente de Calderón, ahí en Zapotlanejo, Jalisco hoy en día. De ahí van a irse hacia el norte, tratan de llegar a la frontera, Nueva Orleans, ese era su camino, y en Acatita de Baján, que está cerca de Monclova, es donde van a ser aprendidos. Es toda una crónica trágica. Indalecio trata y ya iba a la cabeza Allende en el primer carruaje, más o menos a 4 kilómetros de distancia, ni se dio cuenta Hidalgo, iba Hidalgo al final de este convoy, y Elizondo, que les había propuesto lealtad, pues los traiciona, y entonces cuando se da cuenta de esto Allende y el mismo Indalecio, que estaba afuera del carruaje, Allende iba sentado en el carruaje, él trata de salir y bueno, le disparan, porque trata de protegerlo su hijo y prácticamente va a morir en sus brazos, ¿no? Son tragedias casi griegas, ¿no? De estas que se escribieron allá. En fin, y son aprendidos, van a ser llevados a Monclova. En Monclova van a ser ejecutados algunos de ellos, ¿no? Y ya después otros son llevados a Chihuahua y ahí van a pasar por las armas a muchos de ellos. No recuerdo bien ahora, pero me parece que fue el propio Francisco Javier Lanzagorta, o no sé si Luis Malo, el que luego son fusilados ahí en Monclova, uno de ellos dos. El otro, o uno de estos dos, va a morir en Chihuahua. Y el 26 de junio es ejecutado Allende, junto con otros insurgentes, junto con Aldama, etcétera. Hidalgo va a tardar un mes después, porque le hacen además un juicio para quitarle los hábitos, ¿no? Y, en fin, por ahí va toda esta historia. En 1826, el Congreso del Estado va a nombrar, el Congreso del Estado de Guanajuato va a nombrar a San Miguel de Allende, en honor a Ignacio Allende. Por eso la fecha ocurrió el 8 de marzo de 1826 esto. Y por último, cerraríamos con una frase que se le atribuye al capitán Ignacio Allende. Ya después la historia lo nombró incluso generalísimo Ignacio Allende y Unzaga. Pero bueno, hay alguna frase que se le atribuye a él. Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Ignacio Allende y Unzaga. Contenido, Arturo Morales. Bueno, gracias. Nos despedimos con esto, ya sé que nos colgamos un poquito. Disfruten las fiestas patrias, gocen Dolores, Atotonilco, la R,
Guanajuato, San Miguel de Allende, la propia Querétaro, Comonfort, Celaya, Salamanca, Irapuato, esta primera ruta de independencia, y visiten también estos lugares históricos. Agradecemos mucho, como siempre, en la producción general, Claudia Castillo, producción ejecutiva. Luis Alvarado. Gracias, Luis, como siempre. Gracias, Arturo. Y en la conducción, Laura Origeli. Arturo Morales, muchas gracias. Que nos despedimos de ustedes y los esperamos para la próxima emisión de La Frontera Tierra Adentro. Gracias, disfruten las fiestas.